De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Ramón Méndez Marcano, ingeniero electromecánico con experiencia suficiente en el conocimiento y producción de energía, pero también en un tema, bueno, la energía es un tema sensible para la República Dominicana. Pero hay un tema inmediato relacionado con la energía, que tiene que ver con los hidrocarburos en el país. Y hemos querido conversar con el ingeniero Ramón Méndez Marcano esta noche, sobre todo porque a veces uno siente, Giovanni, que cuando nos hablan de las variantes que inciden en la fijación de los precios de los combustibles en la República Dominicana, nos dicen, bueno, es que el barril de petróleo hoy está a 109. Muy bien, pero un barril de petróleo solo produce gasolina, solo produce diésel, solo produce querosén gasoil o GLP, qué sé yo, solo eso. Y hay que cargarle el precio solo a uno de los subproductos. Entonces, de todo esto y de cómo anda también la plataforma en términos de localización, si de verdad tenemos crudo en República Dominicana, el ingeniero Marcano nos va a ayudar y nos va a contar un poco sobre esto. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido. Buenas noches, gracias por darme este honor de invitarme. Saludo al público que tienen en su audiencia. Muy amable. Hay mucha desesperación, ansiedad en la República Dominicana con el tema de los hidrocarburos y sobre todo el tema de la materia prima, el petróleo. Ayúdenos a entender esta situación. Ya nos dicen que bueno, que a nivel internacional el crudo está muy caro. No tenemos control de eso. Pero a nivel local, ¿usted cree que se puede hacer algo a partir de nuestra propia realidad? Cuando nosotros compramos un barril de petróleo, solo estamos en capacidad solo de dedicarlo, refinarlo, o podemos, porque hay dos procesos, uno de refinación y otro subproceso. Aquí solamente podemos producir gasolina. Imposible. Cuéntenos de eso. Nuestra refinería, que en el principio era solo una destilería, porque venía un crudo semiprocesado. Crudo es la materia prima de los hidrocarburos, lo que sale de los pozos, ese petróleo. El petróleo. Sí, mercochoso, con todos los demás derivados internamente ahí. Cuando se va a destilar el hidrocarburo, como la fuerza de cohesión entre las moléculas que enlazan o que mantienen unidos a todos esos derivados, es una fuerza no tan grande de cohesión, sino una fuerza suave. Con un calentamiento sencillo, eso se dividen en una columna de destilación. Digamos que hasta con el muffler de una planta que usted le inyecte a un simple pozo ya de los que hay ahí seco, que no producen, cuando eso comienza a entrar por el encamisado de ese pozo, que calienta lo que queda allá abajo, o sea, el petróleo es petróleo de las piedras, o sea, aún en esas piedras en el fondo, si hubo petróleo antes, hace que surja de nuevo una gasificación. Y si ya tiene petróleo, como muchos de los pozos de aquí, o la mayoría, los va a hacer fluir en un esquema de prácticamente separación o disolución, donde los derivados en una pequeña columna o una columna primaria de destilación, usted puede obtener desde el Bunker C
ese también del AC30 del Asfalto. asfaltado, o el RC2 también, como era antes usado, se puede obtener el gasoil, se puede obtener la gasolina, se puede obtener la benzina o el Astur, que es el que usan para los aviones. Y se obtiene también el GLP, el gas licuado de petróleo, solo que no va a salir licuado, sino gaseoso, y ya para licuarlo lo someten a una compresión. Sí, lo comprimen para poderlo llevar a ese estado de ser GLP. Pero nosotros ahí tenemos todos esos derivados, y si usted sigue por ahí, saca parafina, saca muchas cosas. Y una cosa, muchos derivados. El proceso de transformación del crudo es muy costoso. No, lo que yo digo, lo propuse al Ministerio de Energía y Minas, ese procedimiento para hacer fluir el petróleo gasificado desde los pozos que ya teníamos en el 1917. Perdón, usted está hablando, ingeniero, de pozos existentes que hay en el país que no han sido explotados, que tal vez han sido explorados por otros gobiernos, pero aún no se han explotado, y usted habla de posiblemente explotarlo. Porque, exacto, aquí se han dado concesiones para exploración, más no se conoce que tengamos permisos de explotación y de exportación, pero tenemos experiencia. Cuando estaba yo en la CDE, el administrador, cuando yo entré, era Pedro Manuel Casals. El director de plantas termoeléctricas, que era en ese tiempo superintendente de producción, era Eduardo Sagredo Robles, mi padrino de tesis en la universidad y egresado de Boston, del MIT, Instituto Politécnico de Massachusetts. Él fue bastante acertado cuando le pudieron dar el respaldo a Pedro Manuel, llevando el crudo de los pozos de Asua a las plantas de Jaina. No las de Itabo, porque las de Itabo son a carbón, pero esas plantas de Jaina, que producían 64 megavatios cada una y 84 las últimas, produjeron por mucho tiempo con ese petróleo, lo llevaban en tanqueros, en camiones. Si se hubiese podido organizar un sistema de oleoductos, y con la propuesta nuestra, si se puede gasificar a partir de los pozos, usted puede llevar una familia o un sistema de oleoductos y gasoductos a la refinería y a las mismas plantas que todavía pueden operar con ese combustible, porque lo que ellas necesitan es el búnker sí, y ahí se lo estaban suministrando tal como sale el crudo del pozo. Pero las plantas, cuando se someten al calor, al fuego de esos quemadores, realmente se transforman en energía, y puede ser que haya una parte de derivados que se pierdan en esa combustión, como se deben perder, porque si usted no está atento a extraer primero la gasolina, el gasoil, cuando usted quema eso, se quemó todo ahí. Fíjense que en la refinería hay unas chimeneas que están siempre encendidas, porque ya esos son unos gases que son innecesarios y contaminantes, que es preferible quemarlos ahí. Pero en el caso de una columna primaria de destilación en cada pozo de hidrocarburos, de petróleo, nosotros podríamos perfectamente separarlo ahí y mandarlo a la refinería, donde ya le dan los estándares. Incluso le agregarían el producto químico para que el GLP que no huele se perciba cuando hay una fuga en las casas, y a la gasolina mejorar algunos componentes para hacerlo mucho más efectivo. Sí, ponerle los elementos aditivos correspondientes para darle optimización y calidad.
Bueno, como les decía, en ese tiempo duraron mucho tiempo produciendo las plantas de Jaina con ese petróleo. Y perfectamente hoy en día se podría hacer igual y se podría incluso implementar un sistema de oleoductos y hasta las refinerías donde se terminarían de separar en caso de que no se tengan las columnas primarias de destilación, que en otras partes se usan. Yo he sabido que en Asia Oriental, en China, en otros países, de eso ya se produce así en los pozos, porque son tantos los pozos que normalmente tiene miles de pozos para extraer y hay que irlo unificando el crudo o los elementos que se extraen de ahí, que es más fácil hacer esas columnas que son económicas de destilación. ¿Y cuáles provincias tienen más vocación para extracción petrolera? ¿Solo Azua o tenemos otras provincias? Recordemos que en tiempos del gobierno de don Antonio, cuando se perforaba por Charco Largo, él dio un discurso donde dijo que ya teníamos petróleo. Seguro que ahí se sacó petróleo, porque no somos locos. Se conoce cómo es la característica del crudo petrolero. Y ¿por qué ahora se están perforando en los ríos, en las desembocaduras? Desde que comenzó el nuevo gobierno tuvo esa visión y dijo que le dio oportunidad a algunas empresas que ya habían tenido éxito en extraer petróleo. Todos esos ríos han estado millones de años circulando con desechos vegetales, que el petróleo no es más que esa descomposición de los desechos vegetales, animales, todo lo que pueda tener las condiciones de biomasa, de grasa, todo eso se convierte, esos tejidos vegetales, animales, todo eso se convierte en hidrocarburos. Exactamente, con la presión y la temperatura en el tiempo en que se quedan por debajo, igual que el metano, el gas natural, que es mayormente metano, es por eso que se forma. Hay digestores incluso donde se puede explotar esa energía de la biomasa de manera hasta doméstica, en donde tengamos en un campo, por ejemplo, un potrero donde hay muchos desechos, las heces animales, y en las mismas plantas de procesamiento de las aguas negras se puede obtener el gas natural. Pero se habló mucho aquí de obtener gas natural a través del vertedero de Duquesa. Se habló de esa posibilidad de que crear esos canales internos para que pueda pues la basura crear ese gas, ese metano y hacerlo producir. Lamentablemente nunca lo hemos podido hacer. Porque requiere una previa clasificación. La basura tiene una gran fortuna que la ignoramos y por eso tenemos el mal olor, el hedor de ella, pero no contamos con que todos esos metales, desde las latas de refresco y de cerveza metálica hasta las plásticas, para cada una separada en su lugar, puede ser reciclada para la fábrica o puede ser convertida directamente en combustible. Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos duran cientos de años o miles de años sin descomponerse cuando usted los tiene en un vertedero. Pero si los puede llevar a un proceso de reciclado, lo convierte de nuevo, el plástico viene del petróleo normalmente, sí. Lo puede volver a convertir en combustible. Exactamente. Y hay oportunidades aquí para muchos empleos o trabajos para personas que no están muy preparadas en una profesión técnica o una profesión liberal de otro tipo, para ejercer ahí en una planta de reciclaje, un horario productivo. Y desde ahí también poner un digestor para lo que son ya los desperdicios orgánicos o biológicos que van junto a ese vertedero con una cúpula, o sea, con un techo
donde se puede hacer que se descomponga y extraer los gases. Se llama un digestor. Si yo mal no recuerdo, Giovanni, el anterior ministro de Energía y Minas publicó, inclusive creo, el señor Antonio Isa Conde, Tony, como le llaman los que lo conocen, Tony Isa, publicaron un mapa donde estaban localizados las principales potenciales de fuente petrolífica del país. ¿Eso fue así? Sí, siempre se ha estado haciendo por detección geosísmica, o sea, radiaciones que penetran a la corteza terrestre y que el eco de esas radiaciones te dice dónde hay fuentes petrolíferas, como también donde hay agua subterránea, o sea, en distintos niveles, porque el agua está más superficial, normalmente, la que se saca para consumo humano o para en este caso para los animales o para la agricultura. Casi todo el los hoteles es de ahí, del agua subterránea que se de ahí que suministran. Sí, porque no hay un acueducto de ningún río cercano que lo lleve. He escuchado que podrían haber represado Chabón y otros ríos y llevar un acueducto con mayor caudal y mejor confiabilidad. Ingeniero, porque se pueden agotar y también se están contaminando. Así porque el agua subterránea se contamina porque si usted pone un pozo séptico, donde usted dice que defonde el pozo para que yo nunca tenga que limpiarlo, esa agua cuando usted lo defonda se convierte en un contaminante para el agua que era pura, que estaba en los acuíferos subterráneos de la cual se están surtiendo. Así es. Con su permiso, ingeniero, vamos a ir a una pausa. Señores, conversamos con el ingeniero Ramón Méndez Marcano, ingeniero electromecánico con una vasta experiencia en energía, en empresas termoeléctricas, hidroeléctricas. Con él hablamos de este importante tema de los combustibles, carburantes, derivados del petróleo. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el ingeniero Ramón Méndez Marcano. En la pausa, el ingeniero nos hacía un señalamiento de que él había hecho propuesta desde el 2017 porque entiende que la República Dominicana puede ser autosuficiente en materia de hidrocarburos. Y nos gustaría que nos explique bajo cuáles bases usted llega a esa conclusión. Efectivamente, desde el 2017 yo dirigí comunicaciones a distintos estamentos, al Ministerio de Energía y Minas, a la Presidencia de la República, a el Ministerio de Industria y Comercio. Planificación y Desarrollo. Industria y Comercio, de Economía, Planificación y Desarrollo. Y en todos los estamentos donde podíamos hacer cualquier uso serio de esto, incluso hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, para montar un seminario con exposiciones internacionales de expertos y hacer también un taller donde podíamos ir a los pozos petroleros, porque para algo se dan las concesiones. Después que usted perforó un pozo, el Estado no puede estar atado de mano. Si ya hay utilidad en ese pozo, como se hizo cuando estaba don Pedro Manuel Casal Victoria, que en paz descanse, en su gestión de la CDE no era la 13, de ahora. En ese tiempo se duró mucho tiempo produciendo energía con esos hidrocarburos y todavía los pozos están ahí. Si usted abre cualquier válvula de esa que fue utilizada, va a fluir por mucho tiempo y el resto es cuestión de hacer la inyección inversa, ¿no?, hacia abajo de CO2 con cualquier planta de las mismas que se usan para las oficinas que se instalen ahí, que se deben instalar para procesar ese
petróleo en forma primaria con la columna de destilación. Si nosotros lográramos hacer eso solamente con el petróleo de Asua, nosotros produciríamos todo el petróleo que se estaría necesitando, y el GLP, la gasolina, el gasoil, todo eso lo produciríamos, porque aquí no se produce, porque no se ha, no se ha insistido, solamente se dan las concesiones de exploración y no se le da seguimiento a ver a qué nivel esté. Y no es que, según nos hemos escuchado, que es muy costoso. No, y que es de muy baja calidad lo que tenemos acá. No es el peor del mundo, ni es el mejor, pero tiene una fluidez excelente. En cualquiera de las desembocaduras de los ríos, aquí actualmente, el actual gobierno, por orden del presidente o por instrucciones de él, se ha dado ya concesión incluso para explorar las desembocaduras de los ríos, hasta aquí en el Osama, en las riadas que conectan y desembocan exacto, a los amas. Todo eso, donde van esos desechos vegetales, animales, o sea, desechos biológicos, se puede haber incubado esa transformación. Los hidrocarburos son producto de eso. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta? Poner en serio la operación de explotación por múltiples vías, como he dicho, con el sistema de oleoductos y gasoductos, para extraer el que tenemos, llevarlo a la refinería o llevarlo a un puerto de exportación o de transporte a donde se le vaya a dar uso. Nosotros podríamos llegar cerca de 1 millón de barriles diarios. ¿Cómo va a ser? Con la explotación de los pozos que existen en Asua. Mucho ingeniero. Y Charco Largo y todo eso. Usted hace Sí. Un buen análisis, un buen inventario de las reservas petrolíferas que tenemos en todos esos pozos. Quizá por más de 10 años, quizá 20 años pudiéramos estar produciendo grandes cantidades, pero quizá como nosotros no necesitábamos exportar eso porque nos financiaban y nos facilitaban importarlo, hemos perdido la visión de industrializar y de exportación de esos hidrocarburos como materia prima que es. Tenemos la fuente, hay que cuantificarla. Como no se ha hecho un estudio para cuantificarla, lo que hacemos son estimados, pero yo tengo esa percepción profesionalmente experimental y deductiva de que podemos hacerlo. Con esa inyección inversa del CO2 caliente, nosotros sacaríamos los derivados de manera ya individual en la columna de destilación y lo podríamos conducir por cada oleoducto, el gasoil, la gasolina, el búnker sí y el GLP por su gasoducto. Bueno, la propuesta está ahí, ingeniero Méndez. Yo lo que me gustaría que algún funcionario pueda llevar este mensaje al presidente de la República, a las autoridades, al ministro de Energía y Minas, para ver y explorar si en verdad la República Dominicana puede ser, como usted señala, autosuficiente en materia de producción petrolífera y nosotros tener la capacidad de producir y no ser dependientes de otros países en tan importante hidrocarburo. Y si nosotros pensáramos en la capacidad de nuestros embalses, en Montegrande habrá una capacidad de 1.650 metros cúbicos por segundo en los caudales de los 3 ríos que confluyen a esa presa, que son Yaque del Sur, San Juan y Mijo. Pero en Tavera Bajo tenemos más de 2.000 metros cúbicos por segundo, perforando un túnel con una de esas mismas máquinas que trajeron para el metro, una TBM o Tunnel Board Machine. Usted hace por la montaña de uno de los laterales del embalse, o sea, del dique o del muro de la presa, un túnel a donde pueda llegar a una altura de 100 metros de salto o de caída
porque la energía principal que produce para turbinar y generar energía hidroeléctrica es a base de caudales. Por ejemplo, una turbina de 100 megavatios, o sea, de un generador de 100 megavatios, requiere solamente una caída de 100 metros y 100 metros cúbicos por segundo. Bueno, la propuesta está ahí, ingeniero. Vamos pues a tener la esperanza de que pueda llegar este mensaje a las autoridades y que esto se pueda replicar y poner en práctica. 1.750 megavatios con hidroeléctrica lo podemos producir y los hemos planteado al presidente de la República y al presidente del CODI. Aquí están las comunicaciones, estos son los esquemas para Tavera Bao. Esta no lo había enviado porque no lo tenía digital. Bueno. Y esta para la presa de Monte Grande, 750 megavatios en Monte Grande y 1.000 megavatios en Tavera Bao. Bueno, ingeniero, gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Cerrando la Noche, agradecido de contar con su presencia. Gracias. Y con sus propuestas. Claro, claro. Señores, conversamos con el ingeniero Méndez Marcano, ingeniero electromecánico con una vasta experiencia en energía hidroeléctrica y termoeléctrica. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.